Como si fueran moderadores. No entiendo por qué. Buenas tardes. Buenos días a todos, ya vamos a comenzar en breve momento. Buenas tardes, Carlos. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Ya vamos a comenzar, denos un par de minutos más y comenzamos. Ya Nicolás va a hacer todas las introducciones. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar para respetar el horario y el tiempo de las personas que ya han ingresado. El día de hoy tenemos como invitado a nuestro compañero de trabajo y gran amigo David Rodríguez. David, algunos de ustedes ya lo conocen, pero para quienes no lo conocen, él es ingeniero químico, es especialista en salud ocupacional. Se desempeñó varios años en la parte de protección de respiratoria de 3M y actualmente es el gerente y dueño de la empresa Innovare HS, con la cual Intecon trabaja para todo lo que es la distribución de nuestros productos en México. Tiene muchísima experiencia, tiene más de 20 años de experiencia en todo el tema de instrumentación de salud ocupacional y medio ambiente. Es conferencista invitado a diversos congresos internacionales. De hecho, ayer estaba dando una charla en un congreso de medicina del trabajo aquí en Colombia. Y actualmente es el presidente de la Asociación Mexicana de Salud Ocupacional, así como miembro del comité ejecutivo de la IOJA, de la Asociación Internacional de Salud Ocupacional. Entonces la idea, pues por supuesto, es que aprovechemos toda la experiencia que tiene David. Sin más preámbulos, David, te doy la bienvenida. Es todo tuyo el auditorio. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y como siempre un placer poder escuchar toda la información que nos puedes aportar en este tema. Gracias, Nico. Buenos días a todos. Bienvenidos a la charla del día de hoy. Bueno, yo soy David Rodríguez Marín, soy ingeniista industrial y vamos a hablar el día de hoy acerca de qué tan importante es las pruebas de ajuste y la verificación del ajuste respirador. Normalmente este tipo de pláticas las enfocábamos hasta antes del año pasado a todo el tema de aplicaciones industriales. Hoy día, con todo el tema de la COVID-19, pues lo hemos extrapolado de alguna forma también
la industria de cuidados para la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver con aplicaciones médicas, sobre todo. Es un buen método utilizar respiradores para disminuir tasas de contagio por COVID-19. Y lo que tenemos preparado para el día de hoy es, vamos a hablar de manera muy general de los dos estándares de protección respiratoria que hay en los Estados Unidos, el 42 CFR 84 de NIOSH y el 29 CFR 1910.134 de la OSHA. Estos dos estándares son claves para entender un poco el contexto de uso de respirador. Ellos hablan en particular de las pruebas que se deben de realizar para cumplir una especificación de respiradores, que normalmente lo hacen los fabricantes. Y otra parte importante es el estándar de protección respiratoria que debemos nosotros de realizar cada vez que tenemos personas que utilizan respiradores para disminuir o eliminar la exposición a sustancias químicas peligrosas. Entonces, vamos a describir brevemente los dos estándares y después nos vamos a meter a detalle a hablar acerca del programa de protección respiratoria, que es un documento que al final del día te ayuda a gestionar de una forma adecuada y eficiente el uso de respiradores en un sitio de trabajo, ¿no? Básicamente, el estándar 29 CFR 1910.134 lo que busca es que los patrones o los empleadores administren y gestionen un programa de protección respiratoria para asegurar que los respiradores que se están utilizando en ese sitio de trabajo pues sean provechosos para el personal que así los usa. Vamos a hablar también de las pruebas de ajuste de los respiradores, los dos métodos que hay, pruebas de ajuste cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Que son importantes y tienen un papel muy, muy importante dentro del programa de protección respiratoria. Y finalmente vamos a hablar un poco acerca de sistemas de verificación de SEC, que es o hay un nuevo producto que acaba de salir al mercado y que lo que trata de hacer es justamente ayudarnos a entender qué tan bien o qué tan mal un respirador ajusta en el rostro del usuario, ¿no? Entonces, este dispositivo es básicamente nuevo y viene a introducirse a una parte del mercado en donde en teoría todos deberíamos de hacer verificaciones de sello de respiradores y con esto podemos entender de una mejor forma o una mejor manera cómo es que los respiradores están ajustando en el rostro del usuario. Entonces, eso es lo que tenemos el día de hoy preparado para ustedes. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los dos diferentes estándares que hay respecto a protección respiratoria en los Estados Unidos de Norteamérica. Como les decía, son dos diferentes organismos, la OSHA y NIOSH. OSHA es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Estados Unidos, quien dicta los lineamientos o las normas que debe de seguir una empresa para trabajar en los Estados Unidos. Todas las normativas de seguridad que se deben de cumplir son documentos que publica la OSHA en forma de reglamentaciones y en el caso de protección respiratoria ellos tienen el estándar 29 CFR 1910.134. ¿Sale? CFR significa Code of Federal Regulations o Código de Regulaciones Federales. El volumen 29 y la parte 1910 está enfocada básicamente a seguridad y salud en el trabajo. De ahí la subparte, bueno, pues va a cambiar los últimos números. El 134 en particular es el estándar de protección respiratoria, ¿no? Todo lo que una empresa debe de cumplir si tiene establecido el uso de respiradores, ya sea de manera obligatoria o de manera voluntaria dentro de su sitio de trabajo. Esta reglamentación de OSHA es una reglamentación obligatoria, es decir, todas las empresas que por sus características y naturaleza utilicen un respirador deben de implementar un programa de protección respiratoria que esté en base al 1910.134 y es obligatorio el cumplimiento para cada uno de los empleadores en los Estados Unidos de Norteamérica. Por otra parte, NIOSH, que es el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional,
que es un organismo que forma parte del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos y que está enfocado a estudiar temas relacionados con seguridad y salud ocupacional. Lo que hace es que dentro de sus atribuciones en los Estados Unidos de Norteamérica está la aprobación de respiradores o de equipos de protección respiratoria. Esto lo hacen a través de un estándar que es el 42 CFR 84, ¿sí? Y este estándar establece tanto las clasificaciones como los métodos de prueba que se deben de aplicar para asegurar que un respirador cumple con todos los requisitos que pide esta norma. NIOSH es un organismo que aprueba los respiradores, tienen un laboratorio propio en donde hacen las pruebas de cumplimiento, diferentes tipos de pruebas de cumplimiento, y ellos emiten una carta de aprobación a los fabricantes. Ayer mencionaba en el Congreso de Salud en el Trabajo de Colombia que NIOSH no entrega un certificado de cumplimiento, simplemente emite una carta dándole la autorización al fabricante a utilizar un número de identificación de la aprobación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ellos hacen la evaluación, también es cierto que no hay un certificado como tal respecto al cumplimiento o no del 42 CFR 84. Entonces, NIOSH y este estándar, el 42 CFR 84, pues está muy enfocado básicamente a los fabricantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los fabricantes son los que deben de asegurar que sus productos cumplen con las especificaciones marcadas en la norma 42 CFR 80. Como les decía, este estándar establece los métodos de todo el tren de pruebas que se le debe hacer a los respiradores para obtener una aprobación y poderse vender de forma masiva en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, cualquier proceso de aprobación de respiradores debe ser, en los Estados Unidos sobre todo, debe ser manejado o administrado por parte de NIOSH. Y ellos, o este estándar, que es realmente muy extenso también, tiene mucha información sobre la clasificación y pruebas que se le debe de hacer a los diferentes tipos de respiradores. Normalmente conocemos los respiradores desechables o libres de mantenimiento, pero también hay respiradores reutilizables de media cara o de cara completa, perdón. Hay purificadores de aire forzado, hay sistemas de suministro de aire, aires autónomos o sistemas de aire autónomo autocontenido, respiradores para escape e inclusive respiradores para emergencias químicas, biológicas, radiactivas que pueden existir en los Estados Unidos. Entonces, todas estas clasificaciones que ustedes ven acá tienen diferentes métodos de prueba y los fabricantes son los encargados de someter sus productos ante NIOSH y al laboratorio de NIOSH para poder aprobar y que se puedan comercializar de forma segura en los Estados Unidos de Norteamérica. En base a estas pruebas, NIOSH emite un certificado o una carta en realidad de cumplimiento. Es una carta que normalmente se le manda al fabricante indicando que su respirador pasa las pruebas, que cumple con todas las especificaciones y que puede utilizar una clave para poder identificar la aprobación por parte del instituto. Esa clave normalmente empieza con un par de letras que son TC y dependiendo del tipo de respirador vienen los demás números. 84A, por ejemplo, es para respiradores desechables y luego los últimos 4 dígitos es el número que se le da a cada uno de los modelos del fabricante que están aprobados. En los Estados Unidos, NIOSH actualmente es el único instituto que certifica o aprueba respiradores en los Estados Unidos. No hay ningún otro instituto. Muchos fabricantes tienen sus laboratorios para hacer pruebas. Hay algunos laboratorios de tercera persona que tienen equipos para hacer pruebas también. Sin embargo, ellos no hacen ningún tren de certificación, todo lo maneja directamente el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos. Este estándar finalmente es de cumplimiento obligatorio para cualquier fabricante que quiera comercializar productos en el mercado estadounidense. Es decir, si yo quiero vender respiradores en Estados Unidos, bueno, pues tendré que someter mis productos de acuerdo al 42 CFR 84 y no podré
comercializar absolutamente nada hasta que yo tenga esa carta de aprobación. Sin embargo, por todo el tema que hubo con la pandemia el año pasado y que ha habido también el año pasado, tanto NIOSH como los CDCs han liberado algo que se conoce como autorizaciones de uso para emergencias. Y esas autorizaciones de uso para emergencias son aprobaciones temporales que le da el instituto a diferentes productos mientras esté declarada la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hasta que no termine la declaración de la emergencia por parte de las autoridades sanitarias en los Estados Unidos, esos respiradores que están aprobados van a tener o pueden comercializarse sin ningún problema dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, el 42 CFR 84 se centra específicamente en productos. Lo que trata de evaluar son las características de desempeño respecto a la filtración y protección que te brindan los equipos de protección respiratoria. Y esa parte es muy importante para nosotros, pero no es la única. Es más importante desde el punto de vista operativo que esos respiradores se utilicen de forma consistente dentro de un programa de protección respiratoria. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa, y recuerden que los equipos de protección personal van a tener su desempeño o un buen desempeño en función de que el usuario los utilice de forma consistente y correcta durante todo el tiempo de exposición. Y eso lo normamos o lo seguimos en base al estándar 29 CFR 1910.134. La OSHA, que es la encargada de poner toda la normativa respecto a el trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica, sacó este estándar, publicó este estándar para que los empleadores pudieran implementar un programa de protección respiratoria, un programa administrativo de protección respiratoria que debe ser cumplido siempre y cuando yo utilice respiradores en mi sitio de trabajo. No importa si es de uso voluntario u obligatorio. Si alguno de mis empleados, por alguna razón, ya sea porque yo lo obligo a utilizarlo para protegerlo, porque él quiere utilizarlo para sentirse seguro, como uso voluntario, deben de implementar un programa como estos, ¿sí? Este programa establece varios lineamientos o varios puntos que debemos de hacer, y entre ellos uno de los más importantes tiene que ver con la realización de las pruebas de ajuste de respiradores. Ahorita vamos a hablar un poco respecto a esta parte, pero es muy importante que nosotros aseguremos que la persona que va a utilizar un respirador lo utiliza de forma consistente durante el tiempo de exposición y que la selección del respirador que va a utilizar sea adecuada de acuerdo al riesgo. Y ahorita les voy a hablar de algunos ejemplos por ahí. Los elementos que definen un programa administrativo de protección respiratoria se encuentran en esta diapositiva. El programa debe de tener procedimientos claros para la selección de respiradores. Y aquí es una parte muy importante, ¿no? En donde debemos de involucrar directamente a un higienista industrial o una persona que entienda de riesgos, sobre todo riesgos presentes en el aire, ¿no? Para seleccionar de forma adecuada el tipo de respirador y el tipo de cartucho que se va a utilizar. Sobre todo con la pandemia, tuve oportunidad de revisar en algunos casos los tipos de protección personal que estaban utilizando, sobre todo médicos y enfermeras, que estaban en la primera línea de COVID-19, y me di cuenta tristemente que muchos de ellos estaban utilizando respiradores reutilizables de media cara o de cara completa, con cartuchos para gas y vapores y no con filtros para partículas. Y la protección que te brinda para partículas los cartuchos de gas y vapores es muy limitada, de tal manera que necesitamos forzosamente tener los criterios claros para saber qué tipo de respirador y cartucho o filtro voy a utilizar de acuerdo a los riesgos que están presentes en mi sitio de trabajo. Ese es uno de los puntos más importantes que debemos de considerar. Otra parte importante y que se ha obviado mucho, sobre todo en países de Latinoamérica, son las evaluaciones médicas. Es importante que nosotros aseguremos que la persona que va a realizar o va a utilizar un respirador esté médicamente apta. Y otra vez traslado todo esto al tema de COVID, ¿no? En donde
había médicos que utilizaban equipos de protección respiratoria por jornadas mayores a las 12 horas de trabajo, ¿no? Y no se evaluaba o no se evalúa o no se toma en consideración el impacto que tiene el uso de este tipo de dispositivos en las capacidades físicas y fisiológicas de la persona. Entonces es importante también considerar evaluaciones y saber quiénes son médicamente aptos para poder utilizar un respirador. Las pruebas de ajuste, como ya lo mencionamos, es un elemento prioritario dentro de este estándar, porque eso nos indica si que la persona que va a utilizar el respirador pues le ajusta de forma adecuada y le protege de forma adecuada. Hay una relación directa entre el ajuste y la protección que te brinda un respirador, de tal manera que el ajuste del respirador es un tema importantísimo para nosotros. Deben de tener también procedimientos para el uso correcto de respiradores, cambios y procedimientos para la limpieza, desinfección, almacenaje, inspección, reemplazo, disposición final de respiradores. Si están utilizando respiradores con suministro de aire, bueno, pues otra prueba importante es saber que la calidad del aire que estamos proporcionando a los trabajadores a través de ese tipo de respiradores es adecuada para que ellos puedan trabajar de forma segura. También deben de implementar un programa de comunicación de riesgos y entrenamiento adecuado a las personas que requieren utilizar respiradores. Y finalmente, siendo un programa, ¿no? Un sistema de administración, en este caso de respiradores, pues tenemos que evaluar qué tan efectivo o no efectivo es la implementación de este programa. Como les decía, las pruebas de ajuste de respiradores al final del día es un elemento fundamental para asegurar que cualquier equipo de protección respiratoria brinda la más alta protección al usuario. Lo que tratamos de entender con las pruebas de ajuste que hacemos a los respiradores es qué tan bien o qué tan mal hacen un sello entre la pieza facial, que puede ser desechable o reutilizable, y la cara del usuario. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque si nosotros tenemos huecos o fugas a lo largo del respirador por donde entra el aire contaminado, ¿no? Podemos exponer de forma significativa a esa persona. Recuerden que este programa y toda la normativa que hay respecto a NIOSH y la OSHA están enfocadas a aplicaciones industriales. La primera intención por parte de las autoridades de los Estados Unidos en cuestiones de trabajo es proteger a la gente que normalmente utiliza este tipo de dispositivos en ambientes industriales. Por eso es que muchas normas no hablan en particular de exposiciones a sitios de cuidados para la salud, sino que hablan de acuerdo a los estándares en la industria en general. ¿Por qué? Porque, bueno, pues imagínense que en una mina o en un sitio de manufactura o en una plataforma de extracción de petróleo se requiere el uso de este tipo de equipos y es consistente a lo largo de los años el uso de este tipo de elementos de protección. Entonces no pierdan el foco de que no es muy específico a la industria de cuidados para la salud, ¿no? Sin embargo, esto se puede extrapolar también a la industria de cuidados para la salud. Por eso es que es importante que ustedes conozcan esta parte del programa de protección respiratoria y que desafortunadamente muchos médicos y muchos sitios de cuidados para la salud por atender a la pandemia por COVID-19 han obviado algunos o todos los elementos que hay dentro del programa. Es muy importante otra vez que nosotros aseguremos realizar pruebas de ajuste de los respiradores. ¿Para qué sirve una prueba de ajuste? Bueno, pues la prueba de ajuste lo que trata de hacer es básicamente determinar si un respirador o una pieza facial filtrante como los respiradores desechables generan un sello adecuado en el rostro del usuario. ¿Por qué es importante esto? Porque cada vez que nosotros aseguremos ese sello, pues vamos a asegurar una protección mayor hacia el usuario final. Esa parte es sumamente importante. Ya hay muchos elementos que pueden hacer que ese sello no se cumpla o que no se alcance, ¿sí? Uno de ellos definitivamente es el tipo de respirador
y el tamaño del rostro del usuario. Hay diferentes tipos de respiradores y diferentes tamaños de cara, y la idea de este tipo de pruebas es que nosotros encontremos el respirador adecuado para la persona que lo va a utilizar. Entonces, este es un tema prioritario, no solamente para cuestiones de protección, pero también para cuestiones de comodidad. La OSHA en el apartado F, o en el párrafo F del estándar 1910.134 establece: antes de que un empleado pueda requerir el uso de cualquier respirador con una pieza facial, el empleado tiene que realizar una prueba de ajuste con el mismo modelo, estilo y tamaño del respirador que va a ser utilizado. Es decir, previo a que yo ingrese a trabajar al sitio de trabajo en donde nosotros tenemos contaminantes, deberíamos de pensar en hacer una prueba de ajuste para asegurar que ese respirador efectivamente brinda protección adecuada al trabajador. Y no importa el tipo de actividad que se haga, aquí ponemos 3 ejemplos, ¿no? Médicos en el área de cuidados para la salud, personas que atienden actividades de primera respuesta o first responders, y personas que trabajan como bomberos y que requieren utilizar respiradores. Entonces, es muy importante que nosotros estimemos y evaluemos que esa persona con ese modelo de respirador realmente alcanza una protección efectiva. Vean también ustedes que normalmente las pruebas de ajuste se hacen con todos los elementos de protección. El bombero utiliza todo su uniforme, ¿no? Incluyendo el casco, porque cada uno de estos elementos puede interferir de forma negativa en el ajuste del respirador. Entonces, es importante también que nosotros, cuando vayamos a hacer una prueba de ajuste, utilicemos todos los elementos que normalmente utiliza una persona para trabajar. Nuevamente, las personas que requieren utilizar respiradores, ya sea de forma voluntaria o de forma obligatoria para hacer alguna actividad de trabajo, son personas que deben de realizar una prueba de ajuste. Si su actividad es rutinaria o es una actividad no rutinaria, y cada cierto tiempo requieren el uso de respiradores. Si por alguna razón durante el transcurso de un año requieres utilizar un respirador de forma muy sencilla, tienes que hacer una prueba de ajuste para la persona que requiere utilizar ese respirador. Bueno, hablamos un poco acerca de que las pruebas de ajuste, primero que nada, ¿no? Porque con eso realiza el ambiente de la persona. Lo que estamos tratando de buscar es que los contaminantes no entren por algún hueco, por algún lugar en donde tengamos un mal sello del respirador, sino que entren directamente por los filtros o los cartuchos. Entonces, una de las primeras razones del por qué debemos de pensar hacer una prueba de ajuste es el tema de seguridad. La segunda es el tema de comodidad, y probablemente hoy a muchos de ustedes les hace sentido este tema. Desafortunadamente, la comodidad es uno de los elementos que y se los menciono que probablemente a muchos de ustedes les hace sentido, porque hoy día prácticamente en cualquier sitio a nivel mundial es obligatorio el uso de mascarillas o inclusive respiradores para hacer actividades fuera de nuestro círculo familiar, ¿no? Entonces, hay personas o habemos personas que requerimos utilizar respiradores durante toda la jornada laboral, y la comodidad se ha vuelto un tema prioritario, ¿no? Venimos de no utilizar absolutamente nada a prácticamente estar viviendo todos los días con mascarillas quirúrgicas o respiradores N95 o KN95, ¿no? Y si ustedes lo han visto, probablemente ya han evaluado diferentes modelos con diferentes niveles de confort. Si bien es un tema subjetivo, también es un tema importante, y aquí habría que darle oportunidad a los usuarios a seleccionar la pieza facial más cómoda para sus actividades de trabajo, ¿no? Y aquí otra vez
la comodidad es un elemento que está directamente relacionado con el tiempo de uso. Entre más cómodo sea, mayor será el tiempo de uso de este elemento de protección personal. Y finalmente, la parte de entrenamiento también. El entrenamiento para nosotros es prioritario porque al realizar una prueba de ajuste, le puedes enseñar al usuario de forma fácil y sencilla cómo afecta un buen ajuste o un mal ajuste en el desempeño del respirador y cómo colocarse y retirarse el respirador de forma adecuada, ¿no? Entonces, son los 3 elementos que debemos de pensar a la hora de realizar una prueba de ajuste. Obviamente la seguridad, que es lo que estamos evaluando, pero también evaluar la parte de comodidad y enseñarle al usuario a utilizar el respirador de forma adecuada, ¿sí? La OSHA en el estándar 1910.134 menciona que le debes de dar oportunidad a un empleado de seleccionar un respirador que sea cómodo para él. El empleado tiene la oportunidad de seleccionar entre diferentes modelos aquel respirador o aquel equipo de protección respiratoria que le sea lo suficientemente cómodo, ¿sí? Ahora, aparte de eso, la prueba de ajuste asegura que ese respirador es cómodo, pues que también le ajuste y le brinde un nivel de protección adecuado, ¿no? ¿Cuándo debemos realizar la prueba de ajuste? Bueno, pues la OSHA, de acuerdo a sus políticas, dice que antes de iniciar el uso consistente de respiradores y posteriormente se debe realizar una prueba de forma anual. Cada año se debe de hacer una prueba porque a lo largo del puede haber muchos factores que puedan cambiar el ajuste del respirador. Si una persona, por ejemplo, cambia de modelo, marca, estilo, tamaño del respirador, pues tendrá que volver a realizar esa prueba de ajuste con el nuevo modelo, marca, tamaño o estilo del respirador. También puede ser que a lo largo de este año ocurra algún cambio en una condición física de un empleado. Que pierda o aumente peso, por ejemplo, puede hacer que la pieza facial no se ajuste de forma adecuada en el rostro del usuario. Si tiene alguna cicatriz o alguna cirugía, por ejemplo, una cirugía de nariz, o las personas que se someten a veces a cirugías de mandíbula, o personas que se someten a la extracción de muelas del juicio, por ejemplo, todos esos factores pueden hacer que cambien la fisionomía de una persona o el tamaño del rostro de una persona y por ende cambie el ajuste respirador, ¿sí? Si la persona tiene nuevas prótesis dentales o tiene algún accidente, por ejemplo, bueno, pues también deberíamos de considerarlo para hacer una prueba de ajuste antes de ese año que nosotros tenemos establecido en la normativa de la OSHA. Cada país adopta sus propias normativas de acuerdo a lo que creen conveniente. En Canadá, por ejemplo, el CSA adopta y requiere hacer una prueba de ajuste cada 2 años, ¿sí? En México, la norma que tenemos, que no es una norma de protección respiratoria, es una norma de manejo de sustancias químicas, lo único que dice es que hay que hacer una prueba de ajuste, ¿no? No te dice la periodicidad de cada cuánto hay que hacerlo, simplemente te dice que hay que hacer una prueba de ajuste. Entonces, esa parte, cada uno de los test tiene diferentes normativas enfocadas a diferentes periodos de frecuencia para realizar la prueba de ajuste, ¿sí? Como les decía, las pruebas de ajuste se pueden llevar a cabo de 2 maneras, una prueba de ajuste cualitativa y una prueba de ajuste cuantitativa. La prueba de ajuste cualitativa es una prueba que nosotros llamamos como subjetiva. Normalmente utilizamos un aerosol que tiene un sabor, un olor o que puede provocar irritación en las vías respiratorias altas. Le pedimos a la persona que se coloque el respirador, le colocamos una pequeña sobre los hombros para tratar de concentrar la presencia del aerosol dentro de este sitio y sprayamos o generamos un aerosol de prueba con diferentes agentes. Esos agentes pueden ser sacarina, puede ser Bitrex, que es una sacarina también amarga, con un sabor amargo y desagradable.
puede ser a través del uso de humo irritante o puede ser utilizando acetato de isoamilo. El acetato de isoamilo normalmente se utiliza para evaluar cartuchos y es una esencia de sabor plátano. Entonces, cualquiera de estos agentes son válidos. Por ahí, lo que es importante es que ustedes recuerden que deben de utilizar el filtro adecuado para el agente de prueba. Si voy a utilizar acetato isoamilo, es un vapor, ¿no? Un aerosol en forma de vapor que se volatiliza. Necesito forzosamente unos cartuchos para compuestos orgánicos volátiles. Si estoy utilizando sacarina, Bitrex o humo, entonces lo que necesito ahí es un filtro para partículas. Y esta parte es muy importante. Ahora, el problema en las pruebas de ajuste cualitativas es que es una prueba sensorial. No tenemos una forma de medirlo, ¿sí? Normalmente dependemos de que el usuario nos diga si detecta o no detecta la presencia del contaminante. Hasta ahí, ¿sale? Si el usuario por alguna razón no lo detecta, bueno, pues no tenemos la certeza de que realmente el respirador esté ejerciendo un buen nivel de protección. Entonces, esta parte de alguna u otra forma nos limita a depender directamente del usuario y me ha tocado ver en algunas ocasiones que los usuarios mienten, ¿no? Es relativamente sencillo hacerlos caer, ¿no? Porque la sacarina es transparente. Si usas agua como agente de prueba, pues puedes pedirle que te dicten o que te digan cuál es el sabor del aerosol, y si ellos te dicen que sabe dulce o amargo, pues tú sabes que están mintiendo, ¿no? Pero es complicado al final del día porque dependes de lo que te diga el usuario, ¿sí? En cambio, las pruebas de ajuste cuantitativas lo que hacen es una medición numérica y básicamente esa medición numérica mide dos factores. Uno, la concentración de partículas que hay dentro de la pieza facial o dentro del respirador, y la otra, la concentración de partículas que hay en la parte externa. Hace una relación básicamente, y esa relación lo que nos dice a nosotros, en pocas palabras, es cuántas veces el aire dentro de una pieza facial es más limpio que el aire que tenemos en el medio ambiente, ¿sí? Los factores de protección varían de acuerdo al tipo de respirador. Si es un respirador de media cara, el factor de protección que debemos de alcanzar es por lo menos 100. Si es un respirador de cara completa, el factor de protección que debemos de alcanzar es por lo menos 500. Entonces, cuando hablamos de un factor de ajuste de 500, lo que nos indica ese factor es que el aire dentro de la pieza facial es por lo menos 500 veces más limpio que el aire que tenemos en la parte externa. Estos equipos lo que normalmente hacen es contar partículas, cuentan partículas dentro y fuera del respirador y hacen ese cálculo que se conoce como factor de ajuste, ¿sale? La prueba de ajuste cuantitativa se hace a través de un instrumento que se conoce como Portacount. El Portacount es un instrumento que fabrica TSI y realmente trabaja a través de una tecnología que se conoce como conteo de partículas por condensación. Ese conteo de partículas te permite determinar un factor de ajuste. ¿Cómo funciona? Bueno, pues tenemos un equipo, o el equipo tiene una pequeña con válvula switch que toma aires tanto del ambiente como dentro del respirador. Eso puede ser utilizando una adaptador que se le coloca a una pieza facial filtrante o un adaptador que se le coloca, a un respirador reutilizable, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Entonces, toma una muestra tanto de la parte externa como de la parte interna. Esa muestra la hace pasar a través de un pequeño cartucho que tiene impregnado o que está impregnado de alcohol isopropílico, y ese alcohol isopropílico es una sustancia muy volátil. Hay vapores de alcohol isopropílico dentro de la mecha de alcohol, tiene un pequeño orificio por donde pasa el aire, y esos vapores de alcohol se van a adherir a la partícula y posteriormente van a pasar a una pequeña cámara de condensación.
Esa cámara de condensación lo que hace es condensar el alcohol isopropílico de tal forma que la partícula tengan, que pasan por ahí, tengan un tamaño uniforme y un tamaño estandarizado, ¿sí? El alcohol se condensa sobre la superficie de la partícula, le da un volumen determinado y eso pasa posteriormente a una cámara óptica. En esa cámara óptica tenemos una fuente de luz que es un láser. El láser es una luz visible que se emite a en una sola longitud de onda, y cada vez que pasa la partícula o las partículas a través de ese haz de luz se va a reflejar hacia ciertas. Dentro de esa cámara óptica tenemos diferentes espejos y un detector, y el detector lo que hace es que mide las pulsaciones de luz que se tienen a lo largo del paso del aire a través de esas pulsaciones. Las traduce el instrumento en un conteo de partículas. Entre más altas sean esas pulsaciones, mayor concentración de partículas tenemos, ¿no? Y es la forma en cómo puede medir la cantidad de partículas que hay en el medio ambiente, ¿no? Entonces es importante para nosotros esta parte. El protocolo de medición de la OSHA requiere 8 ejercicios, en realidad son 7, uno nada más no se toma en consideración, pero los ejercicios que se hacen para hacer la prueba de ajuste es una respiración normal, una respiración profunda, un movimiento de la cabeza de un lado hacia otro, un movimiento de la cabeza de arriba hacia abajo, hablar, hacer gestos, agacharse y respirar de forma normal. ¿Sí? Cada uno de estos ejercicios dura alrededor de 60 segundos, un poquito más. Se mide la concentración de partículas dentro y fuera del respirador, y en función de eso se calcula un factor de ajuste para cada uno de esos ejercicios. Algunos otros protocolos como CSA en Canadá o el Health and Safety Executive en Inglaterra o el estándar de ANSI de protección respiratoria solamente requieren 7 ejercicios. Los gestos, si ustedes ven, están en rojo, o las muecas están en rojo, no se toman en consideración, pero lo que tratan de hacer ahí es verificar que si se rompe el sello con el respirador, la pieza facial se ajusta nuevamente al rostro del usuario, ¿no? Es básicamente una prueba que no se contabiliza, pero que se tiene que hacer para asegurar que nuevamente el respirador se ajuste de forma adecuada al rostro del usuario, ¿sí? Cada ejercicio recibe un factor de ajuste, y ese factor de ajuste se utiliza para calcular posteriormente algo que se conoce como overall fit factor o factor de ajuste general o global. Ese factor global de ajuste es un promedio ponderado de los ajustes que tienes con los diferentes equipos. La prueba dura 64 segundos por cada uno de los pasos que aquí vemos. Entonces van a tener un valor por ahí, y la forma de calcularlo es la concentración o el ajuste 1 entre el tiempo 1 más el ajuste 2 por el tiempo 2 más el ajuste 3 entre el tiempo 3, y así sucesivamente hasta calcular un valor ponderado de ajuste de los respiradores, ¿no? La OSHA también tiene por ahí un procedimiento de prueba de ajuste, y ese es el procedimiento que se debe de realizar desde que inicias hasta que terminas la selección de un respirador, ¿no? Lo primero es escoger un respirador, verificar que el operario sepa cómo colocarse y retirarse el respirador de forma adecuada, preguntar si el respirador es cómodo para él, suministrarle diferentes tipos de respiradores y tallas para ver cuál es el que mejor se ajuste y cuál es más cómodo para él, dejar el respirador por 5 minutos y preguntar si ese respirador le es cómodo, lo suficientemente cómodo, y eso se hace básicamente revisando la posición del respirador en la nariz, el espacio para ojos y para facilitar hablar, la posición del respirador en las mejillas y el rostro. Se hace la evaluación del ajuste. Antes de hacer la prueba de ajuste se debe realizar una prueba de verificación sello o una prueba de fugas, y este es un tema también importante que debemos de considerar. Ahorita vamos a hablar acerca de él, porque normalmente no hay instrumentos que nos ayuden a verificar el sello de un respirador, ¿no? Verificar que no haya joyería, barba o cabello que interfiera con el sello del respirador, ¿no? Se le explica a la persona qué es lo que va a hacerse con la prueba, y
se asegura o nos aseguramos que deben de tener todo su equipo de protección personal y finalmente hacemos la prueba de ajuste. Son los pasos que hay que seguir. Este es un ejemplo de uno de los ejercicios de la prueba de ajuste cuantitativa, ¿sí? Es la prueba de flexiones y básicamente lo que hace el equipo es que tiene ¿sí? Se le explica al trabajador cómo debe de hacer la prueba. Son básicamente flexiones hacia el frente, ¿no? Y regresa a la misma posición. Entonces, a lo largo de un periodo no se trata que la persona esté haciendo ejercicio constante o actividad física constante. El equipo los lleva de mano y les va explicando a ustedes cómo hacer la prueba de ajuste, ¿no? Y cuál es la calidad de los movimientos, porque no necesariamente tienen que hacerlo de una manera rápida. Lo que tratan de hacer estos ejercicios es romper justamente el sello del respirador. Y mientras ustedes hacen el ejercicio, lo que hace el instrumento es medir una concentración de partículas dentro y fuera de la pieza facial, ¿no? Este es un protocolo de prueba corto que ahora está aplicado, pero vean que calcula el factor de ajuste, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nada más para que ustedes lo vean por ahí, cómo funciona la prueba de ajuste de respiradores, ¿no? Bueno, les decíamos que una prueba de verificación de sello es importante y es una prueba para asegurar que previo al ingreso a un sitio, pues nosotros tengamos la confianza que el respirador se ajusta de forma adecuada en el rostro del usuario. Normalmente lo que se pide es que tapemos los filtros o los cartuchos y con eso determinamos si el respirador ajusta o no de forma adecuada. Otra vez, es una manera muy empírica de hacerlo, dependemos de el usuario y no hay una forma de, o no había más bien una forma de cuantificarlo, ¿no? Hoy día estamos teniendo, digamos, un cambio con este tipo de dispositivos y hay un equipo que se llama QuantiCheck, ¿no? Que está básicamente entre un equipo de prueba de ajuste cuantitativo y un equipo de prueba de ajuste cualitativo y que lo que trata de hacer es ayudarnos a entender de forma cuantitativa, ¿no? Con un valor, si la verificación de para esa persona es adecuada o no. El costo de este tipo de instrumentos es una fracción de lo que cuesta un equipo para hacer pruebas de ajuste de respiradores. Son equipos muy sofisticados y caros también, los porta-accounts. Y este tipo de equipos como el QuantiCheck lo que tratan de hacer es ayudarnos de una manera muy fácil, sencilla y simple, tener un elemento más y documentar dentro de un sistema de gestión que la verificación del sello de respiradores es adecuada, para la persona, ¿no? Si bien es un método prácticamente nuevo, pues nos permite verificar de forma diaria el ajuste de un respirador y llevar un registro de datos de todas las pruebas que se están realizando. Este tipo de dispositivos funciona básicamente para respiradores reutilizables, respiradores desechables. No se puede hacer todavía la prueba con este tipo de dispositivos de media cara o de cara completa. Pueden ser utilizados este sistema que se conoce como QuantiCheck. Y el QuantiCheck lo que hace son pruebas de verificación de sello o pruebas de fuga de acuerdo a una manera cuantitativa. Otra vez, antes lo hacíamos de forma empírica, hoy día lo podemos medir y podemos tener un valor respecto a esto, ¿no? Esta prueba de verificación de sello es una prueba muy rápida, muy sencilla, que le permite ver al usuario y al supervisor si se pasa o no se pasa la prueba. Tiene un pequeño indicador LED de color verde y rojo que te indica si la prueba pasó o no pasó, ¿no? Y adicionalmente a eso, pues te permite documentar toda la información que tú estás sacando respecto a esta prueba. Entonces, este es un elemento adicional que se puede añadir a los programas de protección respiratoria. ¿Cómo funciona? Funciona a través de una tecnología Bluetooth
tienen un adaptador o un dispositivo, el dispositivo tiene un botón de encendido, una vez que se enciende se ajusta directamente al respirador, se coloca el respirador y se hace una prueba. Esa prueba básicamente es una prueba de sello en función de una caída de presión. Lo que haces en realidad es sellar completamente la mascarilla y si por cierto tiempo se mantiene esa presión negativa dentro del respirador, se enciende un LED de color verde. Si por alguna razón no alcanzas ese vacío dentro del respirador, pues entonces la prueba no la puedes pasar y se enciende un LED de color rojo. Es muy, muy sencillo de ver y de utilizar. Y ustedes pueden utilizar una plataforma digital que está basada en el uso de un equipo celular, puede ser un celular o una tableta, sin importar si es iOS o Android su instrumento o su teléfono, ¿no? Y con esto pueden medir fácilmente el tiempo. Lo que buscan aquí es una curva con bastante más tiempo, entre más larga sea la curva, mayor se mantiene ese sello del respirador. Entonces, esa parte es muy, muy importante para nosotros. Todo se transmite a través de la aplicación, a través de Bluetooth, y esos registros quedan almacenados y posteriormente se pueden generar archivos PDF o imprimir esos registros para guardarlos en los expedientes del personal, ¿no? Lo que estamos tratando de hacer es facilitar un poco la gestión de respiradores, no tratando de tener instrumentos tan caros como los portacounts, ¿no? O los equipos de prueba de ajuste cuantitativa, sino equipos que por una fracción del costo te ayuden a entender si esos respiradores se están protegiendo de forma adecuada o no a las personas que tenemos dentro de la organización por un lado y por el otro, documentar de forma consistente y segura toda la información que tenemos o que generamos con los trabajadores, ¿no? La aplicación de este tipo de tecnología, pues es prácticamente cualquier sitio en donde se utilicen respiradores reutilizables, ¿no? Aquí hay un ejemplo que les vamos a mostrar, ¿no? Por ahí. Ahorita lo que va a hacer es conectar a un respirador o una pieza facial de aire autónomo, ¿no? Se conecta el equipo, se pide o se le pide al usuario que se coloque de forma adecuada el respirador. Por ahí, si ustedes ven, está parpadeando una luz como de color violeta. Eso significa que el equipo está listo para poder hacer la prueba, ¿sí? Se tiene por ahí la colocación ya correcta del instrumento y lo siguiente es presionar el botón para iniciar la prueba, ¿sí? Se aprieta fácilmente hacia adelante y se hace un pequeño sello por ahí en el rostro de la persona, ¿no? Ahí se presiona y se hace ese pequeño vacío. No sé si lo vieron ustedes ahorita en el video, ¿no? Presiona el QuantiCheck, se hace ese pequeño vacío y mide el instrumento por ahí, esa parte de vacío, ¿no? Entonces, una vez que se tiene el vacío, el respirador o el QuantiCheck va a poner una pantalla de color o un LED de color rojo o color verde que nos indica si está bien o mal colocado el respirador. Es una prueba que dura prácticamente unos minutos, ¿no? Nada más, y muy sencillo de utilizar. Nuevamente, la idea de esta presentación es darles algunos elementos extras que pueden ustedes utilizar para mejorar sus programas de protección respiratoria. Hasta aquí termino yo mi presentación. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir mi pantalla y regreso a la presentación por ahí con ustedes.
David, muchísimas gracias. Muy interesante, muy claro todo. La verdad que en ese momento no tengo ninguna pregunta registrada. Entonces, de nuevo hago la invitación a los asistentes. Si hay alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerla en la parte de preguntas, del chat de preguntas, y con muchísimo gusto se la podemos hacer a David. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, pues este sería el momento para hacerla. Pero hasta el momento digamos que no tengo registrada ninguna pregunta. Ok, o fui muy claro o no me entendieron nada, alguna de las dos. Yo espero que lo primero, y creería que lo primero. Creería que lo primero. Sí, no, hasta ahora creo que no hay ninguna pregunta por el momento, David. Listo, Nico. Listo. Bueno, de nuevo agradecerles a todos por asistir, por este espacio, por dedicarnos este tiempo. A, a David, por supuesto, como siempre, un placer escuchar una charla tuya. Y nada, esperamos que nos puedan acompañar, por supuesto, en una próxima ocasión. Nos están enviando algunos mensajes, más que preguntas, es de agradecimiento, diciéndonos que mil gracias por la presentación, David, que fue todo muy claro, que excelente todo lo que explicaste y que todo se entendió a la perfección. Entonces, no siendo más, Perfecto, David, muchas gracias, Nico. tengan buen día a todos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, buenas tardes, David.